estamos dando inicio al primer módulo Sociedad y Constitución Política, vinculado al proyecto de investigación La transición cubana al constitucionalismo democrático a partir del paradigma político de la Constitución de 1940. La sociedad es una entidad en constante transformación caracterizada por las relaciones del poder político y las circunstancias económicas mediante revoluciones y conflictos que surgen para impulsar necesarios cambios sociales. La base instructiva de este módulo es observar la relación de causa y efecto entre la sociedad y la Constitución. El objetivo general es caracterizar el desempeño de la política a través de los derechos constitucionales en función del derecho de la sociedad. Objetivos específicos. Número 1. Destacar las distintas posiciones ideológicas respecto al concepto de sociedad y constitución. Y número 2. Indicar el carácter social y económico de los partidos políticos en su responsabilidad constitucional. Respecto a la tabla de contenidos, trataremos dos temas. Número 1. Concepto de sociedad a partir de los criterios de autores clásicos de diferentes corrientes ideológicas y posiciones políticas. Me refiero a Carlos Marx, a Emilio Durkheim y a Max Weber. Existen otros autores anteriores a la sociedad capitalista y posteriores también, pero sobre estos tres clásicos contemporáneos trataremos en esta oportunidad estos temas. Y en segundo concepto o segundo tema, trataremos el concepto de constitución democrática. El problema a tratar, y es importante que lo noten porque lo vamos a estar viendo en cada momento del video, es si resulta democrática o es una pregunta abierta para que luego usted le haga una pregunta y pueda entonces llegar a redactar sus artículos. La pregunta es: ¿resulta democrática una constitución que perpetúe en el poder a un solo partido político con fuerza superior a la sociedad y al Estado, al tiempo que no establece un tribunal de garantías constitucionales y sociales? Ante todo, debemos destacar que la sociología como ciencia al fin tiene sus propias leyes naturales. De la misma forma que la física tiene sus leyes y otras ciencias también tienen sus leyes propias, existen leyes sociales inexorables que van a determinar la interacción individual y colectiva de las estructuras de la sociedad. No se trata de entrar ahora en este maravilloso mundo del conocimiento de las leyes y de la naturaleza y de las humanidades. Solo me detengo para destacar que todas las ciencias tienen sus leyes y por consiguiente el hombre tiene el compromiso de crear sus mecanismos de control. En el caso que nos ocupa, las ciencias sociales interactúan con las ciencias jurídicas para el control de las actuaciones humanas y la implementación de las normas jurídicas en correspondencia con el grado y dependencia de los hechos sociales. Ante todo, debemos destacar que la sociología como ciencia al fin tiene sus propias leyes naturales. De la misma forma que la física tiene sus leyes y otras ciencias también tienen sus leyes propias, existen leyes sociales inexorables que van a determinar la interacción individual y colectiva de las estructuras de la sociedad. No se trata de entrar ahora en este maravilloso mundo del conocimiento de las leyes y de la naturaleza y de las humanidades. Solo me detengo para destacar que todas las ciencias tienen sus leyes y por consiguiente el hombre tiene el compromiso de crear sus mecanismos de control. En el caso que nos ocupa, las ciencias sociales interactúan con las ciencias jurídicas para el control de las actuaciones humanas y la implementación de las normas jurídicas en correspondencia con el grado y dependencia de los hechos sociales. Recomiendo leer la obra de Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico, para comprender el concepto de hecho social.
Para Durkheim, los hechos sociales son actos que intervienen en la conducta y crean valores a partir de principios que influyen en la dinámica de la sociedad, con la salvedad de que estos valores y principios sociales son adaptables en las diferentes estructuras sociales a los efectos de vivir en armonía con las distintas leyes que conforman un determinado sistema de derecho dependiente de la Constitución, como la ley de leyes, a los efectos de reglamentar la educación, la salud, la propiedad, la libertad de expresión. Se trata de una parte esencial de la vida en sociedad que deben ser reguladas por el Estado, ya que sus bases identifican y sustentan el orden y la cultura imperante dentro de una posición determinada. Entonces el derecho se encarga de moldear a los miembros de una explícita comunidad y los predispone a actuar y pensar de un cierto modo que sean afín a los contextos de la época. Cuando el individuo se opone a este mandato colectivo, generalmente es castigado dependiendo de la gravedad o la altura del acto. Entonces puede recibir una reproducción moral, ser censurado, apartado, exiliado, sancionado civil o penalmente. Estas son ideas concretas de Emilio Durkheim, que por supuesto tienen mucho que expresar y por tanto también que discrepar. En definitiva, la vida social no se concibe sin la existencia de un sistema jurídico y por consiguiente el derecho está presente en todo grupo humano. A su vez, cuando los individuos lo acatan como hecho social, esto implica que se reconocen como integrantes de una determinada comunidad. Todas las sociedades experimentan interacciones humanas en constante cambio en sus elementos culturales, económicos, religiosos y políticos, que inexorablemente influyen en los intereses personales y en la organización social que los sistemas de derecho sean capaces de ordenar, fundamentalmente a través del derecho constitucional como institución política encargada de regular los sistemas y estructuras sociales que concretamente conforman al Estado de Derecho. Los derechos constitucionales tienen su origen en la teoría política del contrato social desarrollada por varios filósofos de la época feudal, pero los más influyentes fueron Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, John Locke, 1662-1701, y el más cercano a la época del naciente capitalismo, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, que nos explican cómo los individuos, al unirse en sociedad, acuerdan ciertas reglas y ceden algunos de sus derechos a cambio de seguridad, libertad y bienestar colectivo. Esta teoría da origen al Estado como aquella estructura política basada en un pacto de convivencia social con leyes, derechos y obligaciones que hacen posible la organización social. El contrato social es una teoría política que explica cómo y por qué los individuos forman una sociedad y se someten a una autoridad central. Se trata de buscar y justificar la legitimidad del poder del Estado y la creación de leyes para regular la convivencia entre los individuos. En este orden de ideas, las constituciones deben ser redactadas por representantes electos por la sociedad civil y aprobadas por la mayoría de la sociedad. Ninguna revolución social democrática, por muy popular que sea, puede implementar constitución alguna que no nazca de una asamblea constituyente designada por el pueblo soberano. José Martí nos dejó un legado sobre las revoluciones sociales como fuente de derecho que trataremos en el siguiente módulo sobre derechos humanos. Razonablemente, esta conceptualización sobre revolución social como fuente de derecho
no justifica que una vez resuelto el caos y consumado el poder emancipador, los insurrectos no se den a la tarea de organizar y establecer el orden constitucional. En el caso de Cuba, en enero del 59, la ley número 1 del gobierno provisional y luego en febrero del mismo año, la ley fundamental carecieron ambas de la debida legitimidad, pues no fueron originadas por el pueblo soberano, según los designios constitucionales. El presidente entonces provisional de la República de Cuba, con marcada arbitrariedad, contrario a lo establecido por la Carta Magna de 1940, según los artículos 285 y 286, respecto a los procedimientos para hacer reformas a la Constitución, en estrecha relación con el artículo 149, disolvió el Congreso de la República y trasladó sus funciones al Poder Ejecutivo, declarando cesante en su cargo a los funcionarios que ostentaban la presidencia de la República y las funciones legislativas. En ese contexto declararon también cesante a los gobernadores, alcaldes y concejales, que por cierto ya muchos habían abandonado el país. Desde el prisma naturalista y martiano, en nuestra opinión, la corriente emancipadora de la Revolución Cubana, fundada en 1955, intitulada Revolución Democrática y Popular, ella misma se excluye de esta institución al actuar en contra de sus propios actos y propósitos, según la doctrina martiana, respecto al concepto de revolución social como fuente de derecho. El estatuto denominado Ley Fundamental, entre otras acciones contrarias al ordenamiento constitucional, a los efectos de reprimir opiniones políticas que afectarían su implementación, desconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en el artículo 10 de la Constitución de 1940, respecto al derecho que tiene el ciudadano de participar y ser parte del desempeño en la vida política del país, según lo establecido, y cito textualmente el artículo 10 de la Constitución de 1940. El ciudadano tiene derecho a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuál sea su raza, clase, opinión política o creencia religiosa. Aquí estuvo el propósito de arropar el concepto de delito político por el de contrarrevolucionario. Dejemos el asunto pendiente para el siguiente módulo, que he titulado Constitución Democrática y Derechos Humanos. Existen varios puntos comunes en los clásicos de la sociología jurídica: Augusto Comte, Saint-Simon, Carlos Marx, Max Weber, Emilio Durkheim. Coinciden en que la sociedad es una entidad en constante transformación, caracterizada por las relaciones de poder y la explotación económica que se desarrolla a través de etapas históricas y conflictos para obtener los cambios sociales. Observa que la estructura de los gobiernos están en función de un determinado modelo económico, al tiempo que reconocen la existencia de desigualdades en la propiedad y el control de los medios de producción. ¿Dónde están las discrepancias? En los métodos para establecer las relaciones sociales, políticas y económicas. Marx prefiere transformaciones hacia una sociedad sin clases. No se ha demostrado esta posibilidad. Carlos Marx sostiene que la lucha de clase desempeña un papel central en la sociedad, argumentando que estos conflictos constituyen el motor de cambio, o sea, el mecanismo de cambio social y las transformaciones radicales en la estructura de los estados, en la estructura social. Cierto. Su error radica en que considera que estas luchas sociales son antagónicas y que el poder debe ser tomado bruscamente por la clase obrera y, en ese sentido, destruir a la clase revolucionaria burguesa
y todas sus instituciones culturales y sociales para crear una dictadura proletaria, entonces sin contradicciones, hasta la construcción de la sociedad perfecta, el comunismo. Los partidos políticos tienen como propósito incentivar la participación democrática de la ciudadanía para organizar al Estado a través de la construcción de una constitución política, al tiempo que sus representantes, una vez constituidos en el poder, defiendan organizadamente sus objetivos, intereses y valores políticos, pero nunca imponer sus intereses por encima de la sociedad ni del Estado. Los partidos solo son controlados por la propia democracia constitucional, que es un formato jurídico encaminado a organizar la política a los requerimientos de la sociedad moderna, mediante un conjunto de instituciones tradicionales del pensamiento constitucional que informan los derechos fundamentales y la división de los tres poderes del Estado, mediante la intervención de los partidos llamados a proponer sus candidatos para que se presenten a las elecciones a los efectos de ocupar los cargos públicos. La Constitución es un mecanismo jurídico indispensable, pues cuenta con instrumentos y estructuras de mediación entre la sociedad y el Estado. Hablamos de partido para referirnos a las asociaciones organizadas y estables que buscan apoyo social acorde a su ideología para competir en el poder y participar en la orientación política del Estado. La palabra partido político, tiene su origen etimológico como parte de un sistema en el escenario ideológico y social contemporáneo, llamado a ocupar una posición patriótica en aras del bienestar de la nación, representando una parte del todo. Ninguna institución social, por su naturaleza, está capacitada para responder por la diversidad de intereses de la nación, y mucho menos subrogarse en lugar y grado de la patria. La patria es de todos los cubanos, no de ningún partido en particular. La tendencia egoísta de los humanos, en el caso de los partidos políticos, tienden como entidad colectiva a ocupar supremacía en los tres poderes del Estado para tener mayor control de la sociedad. Sin embargo, esta actitud antipatriótica no goza siempre de una buena reputación debido a la presencia de caudillos que ponen sus intereses personales por encima de la sociedad y del Estado. Consecuentemente, el tiempo de ocupación en los cargos públicos debe ser temporal, incluyendo al presidente de la República. Todos están sujetos a mecanismos de garantías y protección del contenido constitucional. Esto es, segundo, informa los contenidos del constitucionalismo democrático. Esto se ha denominado control de la constitucionalidad sobre las leyes y sus jueces. En el caso de la Constitución del 40, se denomina Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. La Constitución de 1976 violó este concepto, y la del 2019 pretende continuar controlando a la sociedad sin que la sociedad pueda controlarlos a ellos o a la Constitución. Por tanto, el concepto de constitución democrática debe integrarse con todas aquellas instituciones que tienen por finalidad permitir que las personas de una colectividad política participen de forma directa o por la vía de sus representantes en la adopción de las decisiones colectivas de su comunidad, representando las instituciones propias de la democracia, tales como voto igual y libre, regla de mayoría y derechos de minoría, así como las normas que permiten ejercer los derechos ciudadanos. La democracia constitucional cuenta entonces, por un extremo, con las instituciones tradicionales del constitucionalismo liberal, y por el otro se complementa con las instituciones del moderno concepto político de democracia.
Max Weber, 1864-1920, sociólogo alemán, plantea una visión de la sociedad mediante interacciones humanas entre los factores culturales, religiosos, económicos y políticos, encaminados al cambio social y cómo estos factores influyen positivamente en la organización social. Nos plantea un enfoque multidisciplinario y sus variadas dimensiones que nos ofrece un pensamiento complejo más allá del simplismo reduccionista del marxismo. Weber analiza las dinámicas sociales apartado del odio y la violencia entre clases sociales, integrando la economía, la influencia de la religión y la política, haciendo énfasis en las interacciones individuales y colectivas, sobre todo naturales, viables en las relaciones y estructuras de la sociedad, para crear valores afectivos que influyen en la dinámica de la sociedad y cómo se forman y transforman estas estructuras sociales en bienestar de la comunidad. Emilio Durkheim, 1858-1917, francés, filósofo y sociólogo. La sociedad, según Emilio Durkheim, es una entidad que trasciende a los individuos y que ejerce una influencia poderosa sobre su comportamiento. Para Emilio Durkheim, la sociedad no es simplemente la suma de sus miembros, sino una realidad independiente con su propia estructura y dinámica, que reside en su capacidad para regular el comportamiento humano, establecer normas y valores compartidos y proporcionar un marco para la interacción social. La sociedad brinda cohesión y orden a la vida en comunidad. La sociedad desempeña un papel fundamental en la vida de los individuos al proporcionar estructura, identidad y una red de apoyo social influenciada por la cultura, la moral y las oportunidades de las personas, moldeando su experiencia y perspectivas compartidas. Desde la perspectiva sociológica, Emilio Durkheim define a la sociedad como un sistema complejo de normas, valores y estructuras sociales que regulan y garantizan la vida en común, influyendo en el comportamiento y la interacción de los individuos, sus valores y sus vínculos sociales. Él consideró que la sociedad es una entidad distinta y que su estudio debe centrarse en las interacciones y las estructuras sociales. Un aspecto a considerar de forma general en la actual sociedad cubana es el retroceso a la desigualdad de clases sociales y los ingresos económicos muy por debajo de los actuales precios y costos de la vida, por lo que resulta necesario examinar las actuales diferencias de la propiedad en Cuba, cómo controlar la producción y la distribución de la riqueza y cómo ponderar las desigualdades actuales en nuestro ordenamiento constitucional para que no se desencadenen conflictos sociales y económicos. Las características claves de la sociedad, según Marx, se basa en la división y contradicciones entre las clases sociales a partir de la explotación económica y la búsqueda de la desigualdad, engendrando el odio entre las clases sociales. Niega a la religión como un factor importante para crear el respeto a los derechos ajenos mediante el amor y el razonamiento sobre la fe cristiana y su alcance para obtener la paz y la fraternidad. En esa dinámica proyecta la creencia en la posibilidad de una sociedad sin clases sociales, donde el hombre es explotado solamente por el Estado, en una etapa de transición denominada socialismo, donde milagrosamente un grande y amplio aparato estatal se convierte en jerarquía por encima de la sociedad que denominan dictadura del proletariado. Irresponsablemente el marxismo no prevé las consecuencias de esas estructuras administrativas de concentración creadas por una clase social originalmente pobre y explotada. En el caso de Cuba, se ha convertido en una oligarquía tan peligrosa o más que la burguesa,
No se ha observado que pueda desaparecer totalmente la estructura social en la que las personas interactúen y se organicen en torno a la producción y la distribución de bienes y servicios. La orientación del estudio independiente, vamos a recordar la pregunta polémica al inicio del módulo. ¿Resultaría democrática una constitución que perpetúa en el poder a un solo partido político con fuerza superior a la sociedad y al Estado, al tiempo que no establece un tribunal de garantías constitucionales y sociales? A esta pregunta polémica ustedes le pueden hacer las preguntas. Vamos a sugerir 3 preguntas para que desarrollen sus artículos. Primera pregunta: ¿consideras eficaz los trámites para conformar los poderes del Estado en la actual Constitución del 2019? Segunda pregunta: ¿qué beneficio o perjuicio social proporciona la eternidad del Partido Comunista de Cuba en el poder político? Y tercera pregunta: ¿resultaría necesario un órgano de control o tribunal que garantice la eficacia de los poderes del Estado en la actual Constitución del 2019? Recuerden, los artículos no deben pasar de 2 cuartillas. Y envíenlo, pueden enviarlo lo que está interesado en suscribirse al canal, al email juanemiliogarcia@gmail.com. Muchas gracias.